vamos a establecer comunicación con él. Hola Aurelio, buen día. Buen día, Marines, ¿qué tal? Bueno, salió muy fuerte, pero bien, muy bien. Se escucha fuerte. Se escucha muy fuerte, pero ya estamos, bueno, aquí corrigiendo esto. ¿Cómo estás, Aurelio? Buen día. Bienvenido al ciclo 2022 de ¿Y vos qué pensás? A la Radio Tortuga. Bueno, me alegro de que empecemos de nuevo. Bueno, le contamos entonces a nuestra audiencia cómo se titula tu columna y comenzamos. ¿De acuerdo? Empiezan cuando en la escuela no ya estamos hablan. entonces con el politólogo Aurelio Argañarás para que desarrolle su columna a partir de Ucrania. Vamos, Aurelio, con eso. Bueno, desde hace 30 años, desde 1991, cuando se desintegró la Unión Soviética, hemos sufrido o hemos contemplado la acción prepotente de una especie de matón o malevo o patovica global que imponía su capricho a toda la aldea. Bueno, el título, a partir de Ucrania, tiene el sentido de sostener, de plantear o de insinuar en el título que vamos a asistir a un cambio. Estamos viviendo un punto de inflexión en la hegemonía mundial que empezará a perder los Estados Unidos, no porque Estados Unidos deje de tener peso, obviamente, en la política mundial, sino porque esa situación de hegemonía indiscutida, indiscutible, y donde nadie le ponía freno, ha terminado. El matón arrugó, si lo ponemos en términos de tango o en términos de lenguaje coloquial de barrio. Claro, el patovica en Ucrania ha mostrado, y eso de alguna manera se está soslayando el reconocimiento de que es así, en nombre de la defensa de la paz y de otras giladas, que ha mostrado que, como decía Mao en algún momento, es un tigre de papel. Uh-huh. Y toda la aldea lo está viendo. Está viendo que un país, Ucrania, al que el patovica sedujo, le prometió que iba a salir en su defensa ante cualquier clase de agresión y que podía recostarse sobre el poder occidental, y que, bueno, estaba la OTAN para actuar ante cualquier amenaza. Bueno, ese país, como lo dice patéticamente su payasesco presidente, ha sido abandonado por Estados Unidos y Europa a su suerte. Y entonces creo que la primera lección que van a sacar los países, los gobiernos y los pueblos es que no se puede confiar en el respaldo norteamericano. No se puede confiar para desafiar a un oso. No se puede esperar que cuando las papas queman, Estados Unidos va a actuar. Por supuesto, el pretexto de esa inacción es que no se quiere desatar una guerra mundial. Sí. Pero si es así... Lo ha mencionado Aurelio Biden esto, ¿no? Que él dice que si interviene la OTAN, se desencadena la Tercera Guerra Mundial. Claro. Ahora, si es así, ¿por qué provocaron esta situación? Porque está clarísimo que lo provocaron para cualquier persona que use la crítica racional, que esté enterada, mínimamente enterada de todo lo que ha sucedido. Bueno, ¿para qué provocaron? Porque ahora que el patovica arrugó, como ocurre siempre en toda guerra, la primera víctima es la verdad, y aparece la frase que creo que todos hemos leído hasta el hartazgo,
de que la invasión rusa es una invasión no provocada e injustificada. Bueno, vamos a dejar de lado lo de injustificado porque es mucho más complejo de discutir, pero es directamente absurdo sostener que Rusia no fue provocada. Primero, fue provocada y Putin lo ha dicho con toda claridad, en la misma medida en que sería provocado Estados Unidos si se asociara a México a un bloque digamos armado, presidido por Rusia, y se instalaran misiles en la frontera con Estados Unidos. A ese punto no se puede desconocer, dado el hecho de que se estaba gestionando la incorporación de Ucrania a la OTAN para instalar allí misiles dirigidos a Rusia, no se pueden decir que no fue provocada. Pero no solamente eso. Desde 1991, Estados Unidos y la OTAN, o sea, sus sirvientes y cómplices europeos, vienen incumpliendo el compromiso que hicieron con Gorbachev de no extender la OTAN en Europa Oriental. O sea, el compromiso que se hizo con Gorbachev en el momento en que se disolvía la Unión Soviética fue que las fronteras de la Guerra Fría, las fronteras que habían quedado establecidas durante la Guerra Fría, sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, iban a ser respetadas y no se iba a avanzar militarmente sobre Rusia. Y bueno, todos sabemos que eso ocurrió, que han incorporado 17 países de Europa Oriental a la OTAN, incluidos países que son que están en los límites de lo que fue, digamos, la Unión Soviética. Entonces, en realidad la provocación, esto que hablan de no provocado, la provocación ha sido absolutamente constante. Ha tenido lugar en Ucrania, donde en el 2014 Estados Unidos fue el impulsor principal de una revuelta antirrusa comandada por nazis. En marzo del año pasado intentaron hacer una otra revolución de color, como se suele llamar, en Bielorrusia, que directamente es prácticamente territorio histórico de lo que fue el Imperio zarista. Han incentivado las rebeliones en Kazajistán, en Chechenia, o sea, han provocado constantemente a Rusia, cuya política después de la caída de la Unión Soviética fue una política en cierto sentido ingenua de creer que Estados Unidos y Europa la iban a admitir como una especie de socio del sistema global, porque como decía un estudioso ruso, Boris Kagarlinsky, parte del sueño de la burocracia rusa, soviética, y de sectores amplios de la intelectualidad soviética, que fueron los propulsores primero de la perestroika y después del retorno al capitalismo, creían que Europa y Estados Unidos le iba a dar, si retornaba al capitalismo, a Rusia, una situación similar a la que aceptaba tener en las relaciones globales con Alemania. No que lo iba a tratar como un enemigo y a tratar de someterlo a la situación que someten los Estados Unidos, América Latina, al África o Asia. Boris Kagarlinsky dice, creían que iban a empezar a vivir en Alemania Occidental y nos advertían que en realidad iban a vivir en las favelas de Brasil. Bueno, todo eso es el trasfondo de un proceso histórico que concluye con la intervención rusa en Ucrania y que ante la
ante la pasividad o la resignación euro norteamericana, y va a ser un punto de transformación en la geopolítica global. Seguro, y vamos a empezar a ver un mundo multipolar, le guste o no le guste a los Estados Unidos. Claro. Y bueno, como no, ante esa impotencia desde el punto de vista militar, la OTAN, o los países de la OTAN, algunos otros de una manera menos enérgica o menos decidida, como que sería el caso de Japón, han optado por lo que es por las sanciones, por tratar de llevar adelante una guerra económica que toda la gente que puede mirar esta situación con un grado de objetividad, sin sumarse a la propaganda occidental, dice que va a fracasar, porque ya fracasó cuando hicieron lo mismo en el momento en que Rusia incorporó Crimea, y ha fracasado hasta con países más débiles como es el caso de Irán. No han logrado torcer el brazo a países menos poderosos, menos extensos y menos ricos en recursos naturales que Rusia. Entonces, bueno, la guerra que está haciendo Biden, que están haciendo de una manera mucho más compungida y cínica y contradictoria los socios europeos, es la guerra económica limitada y que con alcances muy contradictorios, porque por ejemplo Europa depende del petróleo y del gas ruso y no puede acompañar a Estados Unidos y a Gran Bretaña en la cuestión del veto contra el petróleo y el gas ruso. Claro, no lo pueden hacer en realidad. No lo pueden hacer. No solamente no lo pueden hacer, sino que le han advertido a los ucranianos que ni se les pase por la cabeza, porque podrían hacerlo los ucranianos, destruir los gasoductos que atraviesan en Ucrania y que son el medio por el cual Europa está recibiendo el gas. Claro. Y han impuesto sanciones a los bancos, pero con cuentagotas, porque necesitan el gas y para recibirlo tienen que pagarlo. Claro. Entonces, los mecanismos por los cuales pretenden arrinconar financiera institucionalmente a Rusia, tienen que ser con esa salvedad de que no afecten los intereses europeos, que son contradictorios en muchos puntos con los de Estados Unidos. Y el otro aspecto de la guerra occidental es una guerra de comunicados tramposos, vacíos, muchas veces payasescos, de acuerdo a los cuales Rusia se estaría especializando en bombardear escuelas, guarderías infantiles y hospitales. Esto seguramente hay una porción de público que lo cree, porque hay toda una campaña preparada para demonizar a Rusia, pero primero que es absurdo, segundo que cuando es cierto, esa verdad se refiere a los edificios, pero un hospital o una guardería no es un hospital o una guardería si se ha sacado los enfermos y los médicos o los niños y en realidad está fungiendo como un centro como un centro que cumple funciones militares, porque lo que hace al hospital, a la guardería o a la escuela no es el destino
formal del edificio, sino qué función está cumpliendo, si está cumpliendo o no. Y en realidad se impide que el gran público comprenda que Rusia está obligada a actuar en Ucrania como actuaría la Argentina si de pronto un grupo de nazis adquirieran el gobierno, subieran el poder en Uruguay, y la Argentina, por razones de defensa nacional, se viera obligado a actuar sobre el Uruguay. La Argentina, en una situación de ese tipo, tratándose de un país hermano, íntimamente ligado, donde hay una porción importantísima de población rusa, y además históricamente ligado por siglos a Rusia, la Argentina, en un caso semejante, pensemos en el Uruguay, y trataría de proteger en toda la medida posible a la población civil y de hacer una operación quirúrgica sobre, en esa hipótesis, los nazis que se hubieran apoderado del Uruguay. Bueno, eso es lo que está haciendo en realidad Rusia en Ucrania, y por eso privilegia los altos del fuego para permitir los corredores humanitarios para que la población salga de Ucrania, y si la población tiene dificultades para salir, no es por obra de Rusia, sino por obra de los grupos nazis de Ucrania, que tratan de usar a la población como escudos humanos, porque saben que si dejan que todo el mundo emigre, y se tienen que enfrentar ya como grupos armados, de grupos armados a grupos armados, con el ejército ruso, y los derrotarían en 24 horas. Entonces, para prolongar el conflicto y tener alguna chance de no ser liquidados, los grupos estos como los nazis del ejército de Azov, se rodean de niños y de población civil y le impiden emigrar hacia Europa, a pesar de lo cual han emigrado ya 2,5 millones, porque si no, se quedan solos ante los tanques rusos. Ahora, además, la situación ha colocado a Europa en una situación de víctima de los Estados Unidos, de víctima económica de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos pueden permitirse, porque tienen prácticamente un aprovisionamiento propio de petróleo, y con una pequeña contribución del restablecimiento, que por otra parte también es patético, es ridículo, de las relaciones con Venezuela y con Irán, resuelven el problema de la provisión de energía norteamericana. Pero en el caso de Europa no ocurre lo mismo, y en realidad la famosa paralización del gasoducto Nord Stream 2, sí, que fue uno de los objetivos de Estados Unidos en su política ucraniana, la gran víctima de eso es Alemania. Entonces, toda esa situación hace prever un desenlace de la situación a largo plazo, donde se van a ver gravemente afectadas las relaciones entre Europa y la Unión Europea, porque la Unión Europea más tarde o más temprano va a tener que admitir que de este enfrentamiento no va a obtener ningún beneficio, va a sufrir solamente trastornos y pérdidas, encarecimiento de la energía y cosas por el estilo, simplemente para servir los intereses de los centros financieros de Estados Unidos y de Londres. Entonces, eso creo yo que augura, una conflictividad creciente dentro del bloque de lo que se llama Occidente. Y creo que justamente por eso, porque la población europea, desde el punto de vista de sus intereses, no tiene nada que ver con los intereses de los centros financieros norteamericanos y
británicos. Justamente por eso creo que han incurrido en esta cuestión vergonzosa de silenciar en el territorio de Europa a Russia Today y a Sputnik, porque están intentando que la población de Europa no advierta que la han conducido a una situación donde va a ser damnificada sin que tenga nada que ganar. Claro. No tienen nada Sí. que ganar. Pero bueno, por todas estas razones, creo que nos podemos atrever a decir que después de Ucrania, o a partir Sí. de Ucrania, vamos a estar ingresando a una situación de multipolaridad en las relaciones internacionales, cosa que en principio no podemos desarrollar ahora el tema porque sería muy largo, pero es un beneficio para el interés nacional argentino, que debería ser el que guía nuestra ubicación en este problema. Vamos a salir beneficiados de esa multipolaridad, de ese debilitamiento de los Estados Unidos, y a lo mejor desarrollamos ese tema en otra columna, pero sobre todo vamos a empezar a ver desarrollarse un mundo que no va a ser ya el mismo que el Sí. mundo unipolar que vimos desde la derrumbe de la Unión Soviética. Indudablemente. Bueno, gracias, Aurelio, por tu aporte. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias a ustedes. Hasta el sábado. que viene. Chau, chau. Chau, chau. No hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino.